Y avanzamos con otras noticias en la agenda. Un polémico simulacro tuvo lugar en medio de un curso de verano en la localidad de Fresnillo, en el estado mexicano de Zacatecas. Enseñan a niños de preescolar y de primaria cómo protegerse en una balacera. La actividad, que fue coordinada por la red de bibliotecas locales y la policía estatal, buscaba, según sus organizadores, preparar a los menores para una eventual situación de violencia en sus escuelas. Nuestra cadena aliada NTN24 pudo dialogar con Simitrio Quesada. Él es el encargado de coordinar este simulacro, quien aseguró que más allá de normalizar la violencia, se busca proteger la vida de los niños en medio de una ola de violencia que está azotando la región. Las maestras piden a sus alumnos de entre 6 y 16 años tirarse boca abajo en el piso con rapidez y cubrirse con ambas manos la cabeza, mientras de fondo se escuchan varias detonaciones. Al tiempo, les piden cantar a los más de 100 niños la ronda infantil del elefante en la telaraña. Algunas de las docentes los acompañan con la canción. Un grupo de policías observan desde el fondo del salón mientras los disparos continúan. Aunque todo se trató de un simulacro organizado por la Coordinación de Bibliotecas Públicas de Fresnillo, en Zacatecas, la ciudad con la percepción de inseguridad más alta de todo México, las autoridades dijeron que la actividad se realizó con el fin de capacitar a la población ante cualquier escenario de posible violencia. Era necesario que, siguiendo este consejo de que a donde fueres haz lo que vieres, educáramos también para la vida, acogiéramos este programa de los policías y comenzáramos a aplicarlo de plano en la biblioteca con tal de poder ayudar en una situación que no deseamos que llegue. La actividad, realizada a las 12 del mediodía del 10 de agosto y que estaba incluida en un curso de vacaciones de verano, ha sido criticado por usuarios de redes sociales, pero defendida por el coordinador de bibliotecas de Fresnillo, Simitrio Quesada. Buscamos dar en la biblioteca aquello que le falta al entorno, y al entorno le está faltando seguridad pública. Entonces, ante esa acción, nosotros tenemos que generar una reacción. Previo al inicio del simulacro, los niños y las maestras formaron un círculo en el salón. Todos se tomaron de las manos y escuchaban atentos a un agente de la policía que dio las indicaciones previas y les recomendó a los menores que, a pesar de lo que escucharan, no entraran en pánico. La realidad es que se levantaron y fue así como que sigue la obra del teatro, ¿verdad? Después del simulacro, los menores salieron a ver las patrullas de policía que participaron en la actividad. Algunos saludaron a los agentes, incluso se tomaron fotos con ellos. Otros se subieron a una de las motocicletas policiales. En total calma, los menores continuaron con las actividades culturales que hacían parte del curso llamado Mis Vacaciones en la Biblioteca, totalmente conscientes de que lo que acababan de vivir no distaba de la realidad de su ciudad y de su estado. Sobre el tema, y en entrevista con el programa La Tarde de nuestra cadena aliada NTN24, el abogado penalista y especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, se refirió al impacto que puede tener en la sociedad mexicana el combinar simulacros de balaceras con las materias básicas de la educación primaria y secundaria en las escuelas ante la ola de violencia que vive el país. Yo creo que se empieza a volver realista, ¿no? Lo hemos visto en algunos estados de la República, lo hemos visto en Celaya, lo hemos visto en Tamaulipas, en donde a los niños se les empieza a enseñar incluso cómo defenderse o esconderse en caso de un ataque. Porque lamentablemente la violencia durante tantos años, ¿no? Estamos hablando que en México tenemos más de una década constantemente con esta guerra contra los grupos criminales, esta lucha fáctica de poderes que desafortunadamente la hemos normalizado cuando no es algo normal. A propósito de noticias en México, justamente ante la ola de violencia que azota al país, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajen a ciertos estados mexicanos. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió a los estadounidenses de los riesgos de viaje a zonas donde se registra una mayor actividad criminal. La ola de violencia que azota al país se intensificó durante la segunda semana de agosto. Algunas de las restricciones incluyen no viajar entre ciudades durante la noche ni tomar taxis en la calle para desplazarse. Las autoridades enfatizan en que los viajeros deben evitar estar solos, especialmente en áreas lejanas a las capitales estatales o zonas remotas. Una de las limitaciones más importantes es no conducir por la frontera entre Estados Unidos y México hacia el interior del país. El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas zonas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de Estados Unidos a ciertas zonas están prohibidos o tienen restricciones. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se adhieran a las restricciones de viaje de los empleados del gobierno de Estados Unidos.